Muchas gracias por invitarme, un verdadero honor y gusto estar una vez más con ustedes. Les trata de una plática que sea interesante y enriquecedora de Torah para todos. Aprender de aquí para la vida, después las preguntas que haya, también temas, sugerencias con mucho gusto. Ok, les platico. Perek Shirah, efectivamente, como todas deben saber, recordando brevemente, es un midrash, ¿sí? Muy pequeñito, ciertamente lo han visto, el cual platica en 6 capítulos sobre qué habla la creación a Dios, qué hablan los animales, qué hablan los pececitos, qué hablan los árboles, plantas, el pasto, el sol, luna, estrellas, que habla el cielo a Dios, que habla el Gan Eden, que habla el Geinom. Todos tienen su alabanza a Dios. Pero lo más fuerte que está por detrás del Perek Shirah es lo siguiente, que está escrito en los libros místicos y sagrados del judaísmo, que es un libro de Segulá, que la persona que lo lee, y de preferencia en las mañanas, y de preferencia 40 días seguidos, que el pedido que tenga está escrito, que Hashem se lo va a cumplir. Yo les puedo decir, antes de casarme necesitaba mucha iluminación de Hashem. Vivía en aquellos tiempos en la ciudad vieja, estudiando en la yeshiva, tenía el lujo de estar a 2 minutos del Kotel Maraví, y me eché 40 días seguidos de leer Perek Shirah en el Kotel. Baruch Hashem recibí respuesta. Baruch Hashem. Pero está escrito cosas impresionantes, que el que lee el Perek Shirah, y de preferencia cada día, que va a haber bendiciones, que va a ser parte del Gan Eden, del Olam Haba, vida larga, que sus pedidos se concretizan, cosas maravillosas. Y la pregunta es, ¿realmente qué está por detrás de este Perek Shirah? ¿Por qué es tan importante? La verdad es que en el judaísmo tenemos distintos libros que son segulot. Uno de ellos es el Teilim. Leer Teilim, dice el Baal Shem Tov, que si nosotros supiéramos todo lo que está por detrás del Teilim, no pararíamos de leerlo si pudiéramos ver la energía que sale de estas palabras tan fuertes. Otro es Nishmat Kol Chai, todos conocen ciertamente Nishmat Kol Chai, lo leemos en Shabbat, en la mañana, que es el rezo que habla de agradecer a Dios, que si fuéramos nuestros ojos luminosos como el sol y la luna, y Veragleinu kalot kayalot, y si nuestra boca larga como el mar, no pararíamos de alabar a Hashem todo el día y agradecer por todos los bienes que nos ha hecho. Pero ahora sí, ¿qué está por detrás de ese Perek Shirah? ¿Quién lo escribió? Existen 3 versiones. La más conocida, escribieron, muchas gracias, la más conocida, dijeron los Jajamim, que el Perek Shirah lo escribió Adam Arishon, el primer hombre. ¿Sí? Después de ser creado y de observar todo el mundo y escuchar, hay que tener una antena especial para escuchar qué es lo que canta la creación, él escribió eso. Y si fuera así, les puedo decir que es el librito más antiguo del mundo, porque fue escrito por el primer hombre, se fue según esa tradición. Se explica que el rey David, todos los psukim de Teilim que puso, los puso por Ruach HaKodesh. Es decir, puede ser que Adam Arishon reveló miles de años antes exacto, que la hormiga dice tal cosa, y el rey Salomón, el rey David, o el pasú que sea, cuando dijo por Ruach HaKodesh lo que ya dijo Adam Arishon que iba a decir, no sé si me explico, sí. por una Ruach HaKodesh, por una providencia. Sí. Adam Arishon puso los nombres a los animales y todo. También, ¿no? Sí. Entonces, hay los Hajamim, el Orahaim, entre otros, que explican que Adam Arishon, al ser creado y poder sentir lo que dice el universo maravilloso, el primero a decir, wow, Perek Shirah. Luego, hay los que dicen que lo escribió el rey David. Está escrito que David Amelech, después de escribir el Sefer Teilim, el libro de Salmos, está escrito que le bajó un Ruach HaKodesh, que se dijo, wow, después de todas estas alabanzas, ahora te voy a revelar qué es lo que dice la creación a mí. Y puso entonces los psukim de la creación, así Hashem el rey David. Hay los que dicen Rabbi Shimon Bar Yochai, después de escribir el Zohar. ¿Sí? Son como 3 versiones y opiniones sobre quién escribió este libro tan poderoso e importante, denominado Perek Shirah. ¿Sí? Pero finalmente la esencia de este libro es entender que en toda la creación
cada animalito, cada árbol, planta, mineral, tiene como un ángel que le permite vitalizarse. Esos están cantando hacia Hashem. Pero la gran pregunta es, ok, lo leo, ¿y qué? ¿Por qué por leerlo me trae tantas bendiciones? ¿Cuál es el secreto que está por detrás de eso? ¿Qué es lo que nos enseña? Y hay para eso dos respuestas que les quería compartir el día de hoy. La primera, está escrito que cuando hablamos del Perek Shirah, estamos hablando realmente de la composición de cada uno y una de nosotros como seres humanos. Es decir, el ser humano exactamente, si les pregunto, ¿de qué estamos compuestos? ¿De qué me dirían? Yo estoy seguro que cada uno podría darme una respuesta distinta y todas son correctas, ¿sí? Nos dijo la señora, sangre, muslos, huesos, etcétera. Nos dijo usted de los 4 elementos que son aire, agua, fuego y tierra. Usted dijo que está compuesta de toda la creación. Otros podrían decir de cuerpo y alma, entre otras cosas. Es correcto. Y de las cualidades de todos los animales. Exactamente. Está escrito que cuando Hashem creó a Adam Arishon, creó el primer hombre, antes de crearlo, ¿qué dijo en la Torah? Ustedes son personas que han estudiado mucho. ¿Cuál es el versículo que dijo Hashem? Yafé meod, muy bien. Naase Adam. Si analizamos la Torah en principios de Bereshit, antes de Hashem crear al primer hombre, a Adam Arishon, lo que dijo fue Naase Adam. Hagamos al hombre. Es más, dijo Hashem, Naase Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Hagamos el hombre según nuestra imagen y semejanza. Mis amigas, ese es un punto muy difícil de comprender. Es más, es uno de los versículos más difíciles de la Torah. Ustedes pueden decirme cuál es el problema. A ver, ¿cuál es el problema de este pasaje? El plural. A ver, base del judaísmo es primer principio de fe. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Existe un único Dios. Unicidad. Y viene y dice, Naase Adam, hagamos el hombre, escribe la Torah en plural. Barminan, Hasbe Shalom, ¿qué pasó aquí? ¿Quieren que les pruebe así brevemente que Hashem solo puede ser uno y no más? Lógicamente, no por fe, por lógica. Muy sencillo. Vamos a suponer, solo para el ejemplo, ¿sí?, que hubieran 2 o más. Cuando hay 2 o más, puedo dividir. Entonces, supongamos que este es un creador, ese es el otro creador. El creador, estamos de acuerdo, tiene que ser el Todopoderoso, porque él empezó. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Si este es el Todopoderoso, todo puede. La pregunta es, ¿este Todopoderoso puede dañar, lastimar o limitar a este? Si me dices, sí puede porque es el Todopoderoso, entonces este ya no puede ser el Todopoderoso porque puede ser limitado por otro. Y si digo no, este no puede lastimar a este, no, entonces este no es el Todopoderoso. Y lo mismo al revés. Este es el Todopoderoso, ¿puede lastimar a este? Si digo sí, entonces este no lo es. Si digo no, este no lo es. El Todopoderoso obligatoriamente tiene que ser un único ser. Porque cuando divido, entonces vengo a preguntas. ¿Quién empezó? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién creó a quién? ¿Sí? Cuando hay división, ¿quién es el mejor? No hay igual. Pero cuando hablamos de un creador del mundo, tiene que ser único. ¿Cierto? Porque es el Todopoderoso, es una unicidad. Entonces, eso fue importante entenderlo. Pero regresando a la pregunta, entonces, ¿por qué dijo Hashem? Nace Adam, si es un único Dios, obviamente, como también se pudo demostrar. Respuesta, existen varias respuestas. La respuesta de Rashi, que Hashem consultó a los malajim, a los ángeles. La pregunta es la siguiente: Dios es uno y único, y eso es un hecho. Entonces, ¿por qué la Torah, cuando va a crear Dios al hombre, habla en plural? Hagamos al hombre como nuestra imagen, nuestra semejanza. Si es un solo Dios, ¿por qué habla en plural? Supuestamente, Hasbe Shalom, parecería que hay más de uno, pero sabemos que en el judaísmo la base es creer, saber que hay un solo Dios. Y eso se puede demostrar ahorita. Entonces, ¿por qué la Torah, o como los afuera dicen la Biblia, habla en plural? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo nuestra imagen y semejanza si es uno solo? Entonces hay 2 respuestas. La primera, que Akadosh Baruj Hu preguntó y consultó a los ángeles. Nace Adam, hagamos al hombre. ¿Sabe qué contestaron los ángeles? Mejor no sepamos. En Yom Kippur dijeron, ¿qué es el ser humano? Es un ser muy complejo. Va a tener libre albedrío.
¿Qué es libre albedrío? Los animalitos no saben que racionalmente, sino cómo puedo morir. Los animalitos simplemente sienten el instinto de comer y comen, y reproducirse y hacen, ¿sí? Supervivencia y así por delante. El ser humano puede decidir, racionar, ver, hablar. Dijo Boreolam, ¿sí? Voy a hacer algo así. Dijo los ángeles, no vale la pena. No cree esta cosa llamada ser humano. ¿Por qué? Porque te va a decepcionar. Porque si puedes escoger entre el bien o el malo, ciertamente vas a escoger el malo. ¿Sabe por qué? Porque en la vida es como una bicicleta. Bajar es muy fácil, subir es difícil, en todos los sentidos. Y espiritualmente igual. ¿Qué es más fácil? Hacer una mitzvah, superarse, defender, venir. Es difícil, cuesta trabajo, esfuerzo. Después vale la pena, como dice Pirkei Avot, haga la cuenta y veas que el esfuerzo valió la pena cuando veas todo lo que vas a tener de eso. Pero si uno acciona por instinto, es mucho más fácil caer, bajar que subir. Entonces, si tiene libre albedrío, es mucho más fácil, accesible el malo que el bien. Vas a escoger el malo. ¿Y para qué haces eso? Mejor que no exista. Y dice que en los mundos superiores hay una discusión, hacer el hombre o no hacer el hombre. Y Hashem con todo y todo decide, nace Adán, vamos a hacer el hombre. ¿Por qué dice en plural? Según eso, entre Dios y los ángeles, nace Adán, vamos a hacer el hombre en plural. Entre paréntesis, en la misma Parashá Bereshit que Hashem crea el hombre, termina arrepintiéndose y dice que ni hamtiki asitim. ¿Sí? Luego hace el kitov, todo el mundo, qué bonito, qué bueno. Pero en la misma Parashá Bereshit, ¿cómo termina? Triste. Dios dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber creado, vamos a destruir el mundo. Y luego Benoach Matzahel Be'enei Hashem, Noé fue a partir de él toda la humanidad, hasta nosotros venimos hoy de Shem, hijo de Noah, y de Ham vino los africanos, y de Yefet, etc. Esa es la primera respuesta de por qué nace Adán. La segunda respuesta está relacionada con Perek Shirah, y es para contestar la pregunta que hizo nuestra querida señora Doris, ¿sí? Que es como a nuestra imagen y semejanza. ¿Somos parecidos a Dios en qué? Hashem es único, como preguntó. Okay. La respuesta es la siguiente. La segunda respuesta sobre nace Adán, hagamos al hombre en plural, es la siguiente. ¿Quién fue hagamos al hombre? Se cita que Hashem consultó no solo a los ángeles, sino a toda la creación. El ser humano fue creado por último. Hasta el último día de la creación, el viernes, Hashem creó al ser humano, Adán, luego Jabá. Ese mismo día pecaron, etc. Pero dice que cuando Hashem fue a crear el hombre, habló a todo universo. Yo quiero que cada quien ponga su parte. Vamos a suponer que ahora vamos a hacer un jamín para Shabbat. Ustedes dicen, ¿sonet o jamín? Bueno, no importa. Entonces cada quien va a poner algo. Y uno va a traer la carne, y el otro frijoles, el otro va a traer papas, el otro va a poner el agua, el otro... Cada quien va a poner lo suyo y juntos vamos a hacer un buen jamín. Dice Hashem, yo quiero hacer el hombre, pero el hombre tiene que ser el principal arriba del mineral, del vegetal, del animal. Es el ser humano. Betzalmeinu, cada quien tiene que poner lo de él, como nuestra imagen, nuestra semejanza. Toda la creación tiene que donar para hacer el hombre. Cada quien va a poner su parte. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Qué tenemos dentro de nosotros toda la creación? La pregunta que hizo la señora Doris fue, Dios es único, ¿cómo a su semejanza? Y lo que explica el Midrash no es vamos a ser alguien igual a Dios, sino como Dios. ¿En qué somos parecidos a Dios? En el libre albedrío, Bejirat Hofshi. Como nosotros. No es igual a nosotros, como nosotros. ¿Qué significa como? Que el ser humano es parecido a Dios. Sí. ¿Cómo parecido a Dios? ¿Que Dios tiene ojos, nariz, manos? Barminan, Hazbe Shalom, por supuesto que no. ¿En qué sí somos parecidos a Dios? Cuando Dios dice a nuestra imagen, a nuestra semejanza, en el hecho de libre albedrío, de poder escoger. Los ángeles, los animales, toda la creación no pueden escoger. Son como robots, tienen su visión, para eso están programados y eso hacen y ya. Hay una pregunta en cierta ocasión, dice, un perrito que se muere salvando la vida de su dueño, al morirse, ¿tiene derecho a Olam Haba, al mundo venidero o no? Muchas personas sentimentales me dijeron, sí, Rav, pero la respuesta es que no. ¿Y por qué se hizo algo bueno? Respuesta, porque el perrito nunca tuvo un conflicto interno, un racionamiento de decir, ay, ¿lo salvo o no lo salvo? No, no merece, no vale la pena, ay, qué flojo.
no, ¿sabes qué? Me voy a superar y sí. El perrito nunca pensó este racionamiento. Él por instinto es mi dueño, lo amo, lo quiero, lo voy a salvar. ¿Sí? Y lo salva. ¿Sí? Entonces, nunca hubo un libre arbitrio en que nosotros como seres humanos sí somos parecidos a Hashem en el libre arbitrio, en la capacidad de poder escoger qué es lo que queremos. Libre arbitrio es la capacidad de escoger. Exactamente. Hashem cuando creó este mundo, creó un mundo oculto en donde la presencia divina está oscura. No por alguien hacer algo bueno inmediatamente le va a caer una recompensa, o inmediatamente por hacer algo malo le cae un martillo en la cabeza barminan, ¿sí? Sino que el mundo en hebreo se dice olam, proviene de la palabra He'elem, que significa oculto en hebreo, porque Hashem ocultó su presencia dentro de este mundo, dentro de la naturaleza. Casi todas las personas que se dicen hoy en día ateo, gracias a Dios, que se dicen ateístas, lo aley, ¿no? Uno de sus argumentos, y he estudiado mucha teología para discutir y muchas veces, uno de los argumentos de las personas que dicen Haz Shalom, no existe Hashem, es exactamente si existe Dios, ¿por qué no hay justicia? Obvio que hay justicia, es parte de los principios, pero a veces no la vemos de inmediato. La gran pregunta, ¿por qué hay personas malas que les va mal, pero personas malas que les va bien? Personas buenas que les va bien y personas buenas que les va mal. Si siempre el bueno le va bien, el malo le va mal, ok, hay un Dios justo, se ve, pero no siempre se ve eso. Y hay respuestas para esta pregunta, pero no es el tema. Ese es el chiste de la creación y del mundo, que la providencia divina existe y se puede ver en cada molécula del agua y en cada detalle de la creación podemos ver a Hashem. El hecho que nos estamos encontrando y que estamos vivos es una prueba concreta que existe Hashem. Sin embargo, está oculto para que pueda existir el libre albedrío, porque si no, no hubiera sentido el mundo y el juego, que el que hizo bueno gana y el que hizo malo pierde. No, nadie va a ser el malo. El chiste del mundo para que podamos ser merecedores en verdad es que constantemente puedas escoger el malo, pero aún así te superas y escoges el bueno en cada detalle de la vida. Y entonces ahora sí eres merecedor porque escogiste, no porque estabas obligado y porque era obvio la respuesta. Entonces, ¿por qué consultó Dios? No era realmente consultar, sino esa parte era compartir y pedir a todos que estén de acuerdo en algo tan grandioso como ser el ser humano, que era el símbolo de la creación. Ahora, ¿por qué fuimos creados hasta el final? ¿Por qué el último día creó el hombre? Entonces, hay dos respuestas. Está escrito que la Torah fue creada 2000 años antes de la creación del mundo, que es como un ingeniero y un arquitecto que para construir un edificio primero exactamente hace un dibujo, un plan, y con base a eso crea el mundo. Está escrito que realmente la Torah es mucho más que la Biblia, como dice en el mundo afuera, el texto literal. La Torah, Raboisa, es el código interno, es el ADN del creador del mundo, la sabiduría divina. Antes que nada la Torah, después se empezó a crear los mundos, los almas, y a partir de eso hizo el mundo. Sí, está escrito. Finalmente, ¿qué es el alma? Es una partícula de Hashem personalizada en cada uno de nosotros. Como Hashem hizo el hombre, sopló de sí. Dice el Zohar HaKadosh, man de nafach mitoje nafach. En arameo significa el que sopla de dentro de sí. Alguien que quiere soplar un balón, lo que llenó el balón, que es de la persona. Hashem, ¿cómo puso el alma? Al cuerpo creó de la tierra, por eso tiene fecha de caducidad como el yogur del súper, porque es terrenal, un día termina. Pero el perdona, hasta 120 más IVA, pero tiene fecha de caducidad. Pero el alma que se dio verdadero de la esencia jamás se acaba. ¿Por qué? Porque es una parte de Hashem. Hashem lo sopló y Hashem es eterno. Hayah, Hove, Veye. ¿Mejor? Cuando voy a Shiva y a cosas así, es el mayor consuelo que digo. Lamentablemente el cuerpo lo extrañamos pero físicamente se acaba, eternamente no es imposible que se hubiera acabado la persona. Y eso está comprobado hoy científicamente también, que hay vida después de la muerte, y antes también. Y con eso, con la primera respuesta, ¿por qué hacer un consulto? Es porque habló con los malachim, con los ángeles. Explicamos. Y la segunda, porque Hashem estaba hablando, disculpe. ¿Por qué Adán fue creado el último día? Una de las respuestas es porque Hashem dice, cuando el hombre hace algo malo, afilo un mosquito, aún un mosquito fue creado antes de ti. ¿Quién te crees? Cuando alguien hace algo malo, se enoja, por ejemplo, es por orgullo. ¿Quién soy yo para hacerme eso? ¿Sí? ¿Quién te crees? El mosquitito antecedió a ti. Pero cuando hace algo bueno, dice Hashem,
Por eso te creí por último, para que todo el mundo esté listo, para que lo eleves y haces algo mejor. Cita el Mesilat Yesharim en nombre de Midrashim, que cuando Dios creó al hombre, a la Adam Rishon, que tenía parte de cada uno de nosotros, le hizo un tour, así una vuelta por el Gan Eden, y dijo, mira qué mundo bonito te creí. ¿Sí? ¿Te creé o creí? Creo, créame. Creí. Y mire los árboles, los animales, todo lo que hay de bonito y de mejor. Todo eso hice para ti. Pero mucho cuidado, porque si haces algo bueno, te elevas y elevas el mundo contigo. Pero si haces algo malo, Barminalo Alei, no te caes y el mundo también se baja contigo. Por eso Adam dije varias veces, de Domé o de Adama, puedes elevarte o puedes caer. Eso es la esencia de la palabra Adam. Es la dualidad. Exactamente. Entonces dice, Hashem Israel, cuidado, no vayas a destruir mi mundo, ni físico ni espiritualmente. Y Rabbi Isai, eso está comprobado, queridas señoras, en San Francisco, en Estados Unidos, había una especie de ave, de pájaro, que estaba en extinción. Y todos los científicos empezaron a observar qué pasó. Empezaron a analizar y vieron un fenómeno sobrenatural raro, que los pájaros machos, en vez de ir con las hembras, estaban yendo con los machos, y por eso ya no podían reproducirse, estaban en extinción. ¿Qué pasó? San Francisco, ustedes deben escuchar, es uno de los lugares con el mayor índice de homosexualidad del mundo. Como el hombre empezó a actuar así, en los animales también empezaron a actuar así. Y finalmente, por eso dice Hashem al hombre, lo que tú haces va a influir en todo el mundo, Tizaer, Dir Balak, dice en árabe, ¿verdad? Cuidado. ¿Qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con Perexira? Que es el tema inicial. A ver si interesante. Ok, respuesta. No regresar la otra semana. No, bueno, si quieren me encanta, pero para el tema que empezamos está relacionado a todo lo que hablamos, pero nada más conexión. Hablamos porque después de explicar qué es el Perek Shirah y entender quién lo escribió, etcétera, hay dos razones principales de por qué tantas brajot a la persona que lo lee garantizada por nuestros hajamim en los distintos libros místicos y sagrados. Y la primera respuesta es exactamente lo que se habló aquí, ya que el ser humano, ¿de qué está compuesto? Como estuvimos explicando en el principio de la plática, de toda la creación. Por eso Hashem dijo, nace Adam, cada uno puso el poquitito de él, ya que cada quien tuvo que poner un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del Perek Shirah, estamos elevando toda la energía interna que traemos dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el, ¿cómo se dice? En el Perek Shirah? Cada quien de nosotros tenemos dentro de cada uno mismo. Tenemos un poco de cielo, un poco de Gan Eden, un poco de Geinom, un poquito del sol, un poquito de cada uno de los animales, vegetales, minerales, todos son murciélagos, todo tenemos dentro de nosotros. Y depende de cómo vamos a activar esta parte que está dentro de mí, ¿no? Es como por ejemplo alguien que no se siente bien y toma un acamol, creo que se dice en español también, o Tylenol, no sé, que son como para olvidar. Entonces si es algo pasajero, con eso ya le quita. Pero si es un virus más serio, se pasa una hora en efecto y no. Entonces el Perek Shirah es conectar con nuestra propia esencia, ¿sí? Sacar el poquito de cada una de las partes de la creación que trajemos dentro de nosotros mismos. Y esta es la razón primera del por qué el Perek Shirah nos trae tantas bendiciones, porque es como una especie de meditación, digamos, en la cual nos estamos reconectándonos con nuestra propia esencia y origen es lo que estamos haciendo. Este dice. Oh. ¿Y por qué no es obligatorio leer? Porque es segula. Es una segula. No, porque es un midrash, es un secreto de la parte mística. Una de las 613 mitzvot de la Torah efectivamente es hacer tefilá. Tefilá significa, eso está escrito en la Torah, Vavadetem et Hashem bechol levavchem, que significa llamarás a tu Creador con todo tu corazón, bechol levavchem. Pregunta la Torah oral, ¿cómo se cumple esta mitzvah de trabajar a Dios con el corazón? Es que ir al gimnasio a hacer el corazón, cardiología, ¿sí? No, dice tefilá. Tefilá es una mitzvah de la Torah que cada ser humano, principalmente los Yehudim, hombres o mujeres, cuando tengan algo que rezar, pedir, agradecer, disculparse, alabar, que se direccione a su Creador. A principio, la tefilá es algo general. Un niño que quiere un dulce de sus papás,
Dice, Ana Hashem Oshiana, que mi papá me dé un dulcecito. Y eso era su tefilá y cumplía la mitzvah. Ahí el niño, bueno, alguien mayor necesita otra cosa. Está bien, cada quien según... Ustedes se ríen del niño, Hashem se ríe de nosotros cuando pedimos nuestras cosas. Hasta a veces que tampoco son. Si preguntas a un niño, ¿qué quieres? ¿Un dulce o un billete de 100 pesos? Quiere un dulce, no entendió que con 100 pesos puede comprar 100 dulces, él quiere la quilla. Pero bueno, entonces la tefilá como tal es una mitzvah, después nos cambian el sidur, direccionarnos a eso. Dentro del concepto de tefilá rezar, ¿sí? Están segulot, cosas que los hajamim descubrieron y nos dijeron como consejos, es bueno decir, ¿sí? Pero no nos pueden dar algo que es una obligación. Es decir, ya hay una mitzvah en la Torah que significa tefilá, que es rezar. Tanto rezar en general, como las tefilot, tal como los hajamim estipularon, Shacharit, Mincha, Arvit, Musaf, Yom Kippur, Neilá. ¿Sí? Aparte existen segulot, existen rezos en general que son como un más allá, no es el básico, ¿sí? Shema Israel es una mitzvah, es básica, todos tenemos que decir para conectarnos. Perek Shirah es una segula bonita, pero es un plus, como el postre. No sé si me explico. Por eso no es una obligación como tal. La obligación como tal es la tefilá. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, la primera razón de por qué traer estas bendiciones es porque estamos conectándonos con nuestra propia esencia. Ese es el secreto de esta segula. La segunda razón de por qué el Perek Shirah es tan importante, impactante y trae tantas cosas bonitas y bendiciones fuertes es la siguiente. El Perek Shirah realmente su esencia es demostrar como todos estamos agradeciendo a Hashem. Y la esencia del Yehudi, el judío en hebreo decimos Yehudi, ustedes saben, pero ¿cuál es la raíz de la palabra Yehudi? Yehuda, Leodot, Yefemeot, Todá Rabá, como se dice en hebreo, muchas gracias. Es el hecho de que podamos agradecer a Boreolam, agradecer a Kadosh Baruj Hu por lo que nos da. ¿Quién fue la primera persona que agradeció a Dios? Lea. Lea. Está escrito que, imagínense ustedes qué fuerte. Hola, Tania. Señor Tania. Exactamente. Está escrito en la Gemara, Masejet Shabbat, que cuenta ahí sobre lo siguiente, que cuando Hashem creó el mundo, miren qué mundo precioso nos creó, todos los montañas y los animales, las galaxias, el cielo, la respiración, cuanto más necesitamos, más hay. Uno quiere agua, es una de las cosas que más en el mundo, pero necesitamos aire para vivir, hay mucho aire, comida, ropa, lo que uno necesita está. Oro hay poco, porque no es básico para su supervivencia. El ser humano invierte después los valores, pero no importa. Pero Hashem, todo lo que necesitamos, ahí está a la mano. ¿Y quién agradeció a Dios? Terminó Hashem, gracias. Está escrito que creó el mundo, exactamente. Adán dijo Mizmor Sileo Shabbat, pero todavía no agradeció como tal. Ya ni dijo Todá Rabá. Hashem, gracias. Y pasó Noah, y pasó. ¿Quién dijo Hashem? Oiga, creaste todo. Abraham, sí, son tzadikim, obvio. Pero nadie se le ocurrió. Todos dijeron que es Muvan Melab, es algo obvio, creó el mundo, ok. Pero ¿quién se direccionó a Hashem? Ay, creaste todo esa cosa maravillosa llamada universo. Todá Rabá, muchas gracias. Adam, no, faltó. ¿Quién sí? Era la manera de alabar a Hashem, pero tal como tal la palabra Todá, gracias, faltaba. ¿Quién fue la primera, dice el Talmud, que dijo a Dios gracias como tal, por algo? Lea. ¿Cuándo Lea, nuestra matriarca, lo dijo? Exactamente. Cuando nació el cuarto hijo Yehuda. Les recuerdo brevemente para entender el tema. Está escrito que Jacob, nuestro patriarca, se casó con dos hermanas, Rachel y Lea. Rachel era la amada, la consentida. Lea vino porque sí, pero está escrito que Jacob no la quería tanto como a y dice Hashem vio que ella era menos querida. ¿Qué hizo? A principio todas las matriarcas tenían una gezerá que tenían que ser estériles. ¿Para qué? Para que puedan rezar y pedir, y eso era algo muy muy fuerte. Y Lea también tenía esta gezerá. Dice, cuando Hashem vio que ella y Jacob no se iban a llevar muy bien porque llegó por engaño, que ella no sabía, no importa, creo que les dije. Pero, ¿qué hizo Hashem? Dice la Torah, abrió su ventre. Y empezó a dar muchos hijos. A veces una pareja se casa y todavía no tiene mucha conexión. ¿Qué hace Hashem? Inmediatamente muchos niños, y a partir de los niños ya son algo en común para poder a partir de eso seguir. Pero bueno, es un tema bifneatzmo. El punto es
¿qué hizo? Ya Hashem vio que ella era menos querida, inmediatamente le empezó a mandar hijos para que empiecen a tener cosas en común. Lea empezó a estar tan contenta. Inmediatamente era la menos querida, pero ya tuvo un hijo, su hermana Rachel no. Y son materiales sadkaniot. Pero de la Torah aprendemos también cómo es el ser humano. Son dos hermanas, hay todo un tema. ¿Qué dijo Lea cuando tuvo su primer hijo? Reubení. ¿Qué es Reubení? Vean mi hijo, Baruch Hashem, Shtabach Shemon Ad. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Bueno, Hamdelah. ¿Sí se dice? Hamdelah es en árabe. Baruch Hashem. En árabe. Del Líbano. Sí. Bueno. Sí, bueno. Baruch Hashem. Sí. Ya tengo Reubení, todavía no tenía hijos. ¿Quién es mejor? Mi hermano o yo. Ahora ya tengo algo plus. Reubení, vean todos mi hijo. Por eso, ¿cómo lo llamó? Reuben. ¿Qué significa Reuben? Reubení, tengo un hijo. Y de repente tuvo un segundo hijo. Dijo Hashem, wow, Shama Hashem. Escuchó Dios mis rezos porque me dio otro más. ¿Sabes qué? Shimón. ¿Cómo se llama el segundo hijo? Shimón. Reubení. Vean, Shimón escuchó Hashem mis rezos. Y cuando tuvo el tercero, le dijo Leví. ¿Qué es Leví? De Levaya. Sí, como Hasbe Shalom cuando hay un entierro. ¿Por qué se dice Levaya? Porque es una mitzvah acompañar al muerto hasta su destino, en tierra. ¿Sí? ¿Por qué acompañar? Dijo, bueno, Dios me creó con dos manos, como cualquier ser humano. Entonces me dio una mano, un hijo, lo cargo aquí. Segundo hijo, la segunda mano. Tercer hijo, ya no hay lugar, no hay muchacha. Jacob, te toca. Ahora tienes que acompañarme. ¿Qué es Leví? Ataye la veni ishi. Ahora mi esposo me tiene que acompañar. Por eso el tercer hijo de Jacob y Lea de las 12 tribus se llama Leví. Reuben, el primero que escuchó. Reuben de ver. Shimón escuchó el rezo. Leví, ahora mi esposo me va a acompañar. Ya se sentía Lea completa con 3 hijos. Hashem me vio, Hashem me escuchó. Reuben, Shimón, mi esposo me va a acompañar. Leví de Yelavé, Levaya. Qué bueno. Cuando tuve el cuarto, dijo, wow, Shtabach Shemon Ad Borei Olam. Ya 4 realmente no tenía por qué dármelo, ya es demasiado, mi hermano todavía ninguno, yo ya tengo el cuarto. No tengo palabras para agradecer. Toda Rabá, y por eso lo llamó de Yehuda. Significa lehodot en hebreo. Yehudí, de ahí viene Yehudá. El Mashiach va a venir de porque era como, ya no es obligación, pero me diste más de lo que necesitaba, más de lo que pedí, más de lo que quería. Hashem, muchas gracias, thank you, shukran, toda Rabá, ¿sí? ¿Qué es? Eso es Yehuda, es agradecer, ¿sí? Lea fue la primera que agradeció a Kadosh Baruj Hu, a Dios, por algo como tal en este mundo. Y por esta razón, mis queridas, es que el Perek Shirah tiene tantas segulot, porque uno de los segulot más importantes es saber agradecer a Hashem. ¿Cuántas veces las personas llenan de lágrimas a los sidurim o al muro de los lamentos, el Kotel Ma'aravi occidental? ¿Por qué? Porque están pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero después que reciben algo, vamos a Las Vegas a celebrar. ¿Cómo creen? Ahora tiene que regresar otra vez al Sidur o al Kotel o a donde fue y decir a Hashem Toda Rabá, muchas gracias. ¿Sí? Y hay una mitzvah de hacer Seudat Hodaya, una Seudat de agradecimiento. Entonces, el Nishmat Kolha, exactamente, es algo muy importante. Ustedes sabían que cuando había Korbanot en el Beit HaMikdash, pues que tengamos pronto, amén, está escrito que había un Korban Hodaya, un Korban solo para agradecer. Y este Korban tenía una sola regla, era muy grande y se tenía que terminar en un solo día. ¿Cómo alguien puede comer toda una vaca en un día? Imposible. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Tenía la persona automáticamente que traer todos sus amigos, familiares, invitar a todo el knis, a todo el tzibur. Vengan a comer, porque tengo que terminar el animal hoy. ¿Qué pasaba cuando estás invitando a tanta gente? Tú vas a preguntar, oiga, y Ángele, Sara, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta fiesta estás invitando? Les voy a platicar porque tengo que hacer una Seudat Hodaya, un Korban Hodaya para Lehodot, agradecer a Hashem Yehuda. Y eso causa un Kiddush Hashem, ¿sí? El compartir. Tenemos algo a alabar a Dios, eso trae una Hatruach, eso es lo que trae la bendición. El saber agradecer al Creador por lo que nos da constantemente. Decir constantemente, Hodul Hashem Kitov Kiraolam Hazlo. Bueno, agradecer cada quien constantemente. Mi Rosh Yeshiva el Raf Pérez decía, tenía frío.
Y de repente, alguien prendía el calentador. Entonces, él decía, Hodula Donai Kitov Kile Olam Hasdo. Gracias a Hashem por ser bueno. Alguien traía comida, Hoidula Hashem Kitov Kile Olam Hasdo. Cada cosa, Hodu, gracias. Entonces, siempre hay que agradecer a Dios constantemente. No se va a hablar algo sobre agradecer. Sin embargo, la seudá, eso se hace cuando hay algo importante, fuerte, ¿no? Alguien tenía un decreto, se salvó de algo, recibió algo, después o algo así. En este caso se hace una seudá todavía. Regresando a donde está. Pero primero Perek Shirah, porque es bonito, importante decirlo, porque es una combinación de toda la creación. Segundo, porque es la manera de agradecer a Kadosh Baruj Hu y al mundo que tenemos. Y aquí estamos hablando de la importancia del agradecer. Ustedes sabían que en Israel pasó hace poco una historia verídica, donde había una abuelita que pobrecita tenía un nieto llamado Daniel, pero Daniel, cuando era muy niño, sus papás fallecieron en un accidente. Entonces la abuelita quedó con el nieto este día del accidente. Siempre lo cuidó, etcétera. Pasan los años, la abuelita ya es una persona mayor y la ponen como si fuera el Leisha, ¿no? Una casa asilo y así, ¿no? Personas mayores. La abuelita de Daniel se casa y un día la abuelita dijo a Daniel, por favor traiga aquí al asilo donde estoy, Betavot, el piano que tanto me gusta. Daniel nunca entendió, dijo, la abuelita de esta edad ya no tenía muchas fuerzas en las manos, que a poco va a tocar piano. Dijo, yo quiero mi piano. Está bien, si es su deseo, la trajo su piano. Pasan unos años, para no hacer largo el cuento, la abuelita fallece y entre otras cosas Daniel siempre la amó, quería el piano de la abuela en su casa para tener un bonito recuerdo de la señora, de su abuelita. Está en la casa y un día la esposa de Daniel decide aprender a tocar piano, y qué mejor que ya tiene una en la casa. Pero cuando va a empezar, ve que el piano no toca. Dijo, qué raro, la abuelita tanto quería este piano, pero hago así, no pasa nada, ¿qué pasa con eso? Entonces habló con músico, técnico, maestro, y vio, es muy sencillo. Abrió el primer paso del piano y encontró que ahí abajo estaba lleno de papelitos, billetitos. Dijo, ¿qué tenía la abuela aquí guardado? Que pensaba que era masari, que era dinero. Que era dinero, no. Brillante, no. Todo lleno de papeles. ¿Qué había en esos papeles? Abrió un libro, abrió un papelito y vio, y todos decían gracias. Uno decía, Hashem, muchas gracias porque hoy pude ver la graduación de mi netito Daniel. Otro decía, Hashem, gracias porque hoy pude pagar la cuenta de luz, no sabía cómo iba a ser y me mandaste la parnasá de tal manera, muchas gracias. Y así cada día la señora tenía algo que agradecer. Uno muy bonito que decía, Hashem, gracias porque me permitiste ver la jupá de mi nieto, Baruch Hashem, gracias. Cada cosa decía gracias. Y por detallitos pequeños, tantas gracias. Y uno muy fuerte que encontraron después de buscar y seguir leyendo y emocionándose, que decía, Hashem, hoy me duele, pero aún así muchas gracias. Llevaste a mi hijo y a mi nuera del accidente, pero gracias por dejarme a mi nieto Daniel. Yo lo voy a cuidar, Hashem, muchas gracias. Hasta en eso. Entonces, es muy fuerte, es algo verídico. Entonces, saber agradecer a Boreolam, agradecer a Hashem, es la mayor segulá que uno puede tener y hacer. Esa es la esencia que está en el Perek Shirah, que está por detrás de eso. ¿Okay? Ahora, analicemos algunos frases específicas que están por detrás del Perek Shirah para tener una noción. El Perek Shirah es muy bonito, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, un elefante, ustedes saben que cuando uno ve un elefante o un mono, debe de decir una berajá especial. Dice la Gemara en Masechet Berajot, le dice Baruch Atah. Si alguien ve un elefante o un mono, la Gemara dice que debe de mencionar una bendición, una berajá especial, que es Baruch Atah Hashem Meshaneh Habriot, bendito Dios que hace criaturas diferentes, raras. ¿Por qué? Porque está escrito que Hashem, cuando creó al ser humano, entonces en la torre de Babel, cuando dice que Hashem mezcló los idiomas y las personas, te darás cuenta que parte del castigo a algunos fue que los transformó en criaturas raras como monos y elefantes. A la diferencia de la teoría de Darwin, que encuentra muchas semejanzas entre el mono y el hombre y deduce o concluye que es porque el hombre salió del mono, según la Torah al revés, el mono salió del hombre. Sí tenemos cosas parecidas, Darwin tenía razón, pero no porque nosotros nos evoluimos de él, y sí porque él salió de nosotros como un castigo, la especie como tal. Pero bueno,
Sí, y el elefante está haciendo que tiene una memoria muy parecida con el hombre. Entonces, claro, en el lado zoológico uno ve, por ejemplo, un elefante, una criatura tan grande, a mí me fascina, me impresiona, me hace, digo, wow, me llané abrió. Pero dice, por ejemplo, el Pirkei Avot, ¿qué dice el elefante? ¿Qué es lo que canta? Dice el versículo que dice, el Perek Shirah, dice, Pil Omer, Pil es el elefante, todos saben que Pil es el elefante. Pil Omer, el elefante dice, Ma gadlu ma'aseh Hashem, cuán grandes son sus creaciones, Hashem. Meodam kumach shevoteja, qué profundos pensamientos para crear algo como un elefante. ¿Sí? El elefante está todo el día alabando a Dios por qué cosa tan grande y maravillosa. ¿Sí? Sobre eso, uno de los animales más grandes. Y él dice, Magadluma Aseja, qué gadol, qué grande son tus creaciones. Meodam kumach shevoteja. Dice que uno de los animalitos, hay uno precioso, hermoso, que es la hormiga. ¿Qué dice? Hasta la hormiguita está ahí trabajando, habla con Hashem. ¿Qué dice? El versículo que dijo Shlomo Amelech en el Mishlei Proverbios. Shlomo Amelech escribió 3 libros en su vida, ¿no? Shira Shirim cuando era joven, luego Mishlei y por último Kohelet Eclesiastes. Bueno, no es el... Entonces dijo Shlomo Amelech y el Perek Shirah trae este versículo que dice la hormiga. ¿Qué está alabando a Dios con la hormiga? Dice así. Porque trabajan, ¿no? Exactamente, y dijo la hormiga, Lejele mala atzel, redrajea bajakan. Venga y vea la hormiga, el que es flojo, vea sus caminos y tengas inteligencia, sabiduría. Ustedes ciertamente han escuchado la leyenda que mi abuelita me contaba de niño en Brasil, y ciertamente en México también les contaron que había la hormiga y la cigarra, ¿no? ¿Sí? Y la hormiga trabajaba y trabajaba, pero era verano y la cigarra disfrutaba. Pero cuando llegó el otoño invierno, hoy voy, la cigarra no tenía nadie, la hormiga que estuvo trabajando, ella sí tenía de qué trabajar. Entonces, la hormiga es algo impresionante, es algo como se ayudan, puede cargar 10 veces su peso, 20 veces, una hoja pesa mucho más que una hormiga, y se cargan y cómo construyen y se organizan, y no paran, es trabajadora. Pregunta a la cigarra, ¿por qué trabajas tanto, señorita hormiguita? No vas a alcanzar a tener beneficio de todo lo que trabajas. Exactamente. Y aún así, ella sigue trabajando. Adam la Hamayullah, el hombre vino al mundo para trabajar, esforzarse, está bien. Al que es flojo, la hormiga ahí le está diciendo, vea y aprenda. ¿Sí? Es lo que dice, es lo que dice Parnasá, pero estar en la cama, hay que salir y hacer algo. ¿Sí? La rana tiene una canción especial también. Yo siento que en cierta ocasión David Amelech, después de terminar el Sefer Teilim, se fue a bañar en un río y dijo a Hashem, Shamerá nafshi ki hasidani, Dios, cuide mi alma porque yo soy un hasid. Dice que de repente él tenía una antena, podía escuchar la creación hablar, no como nosotros que... ¿sí? Dice que de repente sale una ranita, y dijo, Hasidata. Dice, Narano, tú eres hasid. Dice, ¿cómo no? Yo dice todo el Teilim a Dios. David Amelech dice, yo casi no duermo para despertarme Hatzot Laila y decir Teilim a Hashem. Y está diciendo que purificaba lo que era puro, y cuando las marot, ¿no? de sangre, de Tahará, veía que era bueno, que no. Dice, ¿cómo no soy un hasid? Mira todo lo que estoy haciendo. Dice la rana que contestó al rey David, fíjate que tú con todo el Teilim que dijiste que es maravilloso, pero yo en un sonido que hago estoy haciendo a Dios miles de millones de alabanzas. Que tú, y es más, dice la rana al rey David, yo hice Kiddush Hashem. Dice, ¿dónde hiciste Kiddush Hashem? Dice en Mitzrayim. ¿Cómo en Mitzrayim? Leemos en la parasha de la semana pasada, Vaera, que Dios pidió a las ranas que tenían que estar en todo Egipto. Dijo a las ranas, en todo Egipto, en el horno también vamos a entrar. Pero nos quemamos y algunas se murieron. ¿Cómo va a entrar al horno caliente? Pero dijeron, para hacer Kiddush Shem Shamayim, entramos al horno también para santificar el nombre de Dios, que ven que está en todas partes. Y dice, nosotros no estamos obligados a hacer Kiddush Hashem. Dice que en eso se inspiraron Hananiah, Misael y Azarea, que son los 3 profetas, que ellos también tenían que brincar a lo que Ifshana es. Y no sabían si hacerlo o no, porque no era Avodat Zarah. Dijeron, a ver, si la rana que no tenía obligación lo hizo por Hashem, cuanto más nosotros que tenemos que hacer. Y en la Inquisición mucha gente brincó y da en la mefin, ¿se entiende? ¿Sí? Vale, ¿sí? Pero hay una pregunta curiosa e interesante. Está diciendo que cuando los judíos salimos de Mitzrayim, de Egipto, la parasha de la siguiente semana va a decir, Uliprei Israel hoy Heratz Kelef Leshono, que al pueblo de Israel ningún perro ladró, en señal de respeto. ¿Sí? Entonces,
por esta razón hay una mitzvah en la Torah para el Sefer Vaikra, que dice que cuando algún judío le llega alguna carne que no es kosher, no es kasher, ¿sí? Kol nevelá, la kelef tashlichunoto, que la den de regalo al perro. Por ser de paréntesis, hasta hoy hay una segulá, cuando alguien ve a un perro y no le gusta, le da miedo, es decir, este versículo, que el perro se cayó ante los Yehudim, y dicen que con eso es una segulá para que el perro deje. ¿Sí? Ok, entonces, Ulibne Israel lo yeheratz kelef leshon. Si quieren después lo apunto. ¿Sí? Eso está escrito en la Torah. Pero bueno, entonces agarran una... ¿Cómo se dice? Sí, entonces un judío de repente hizo shejitá. La carne no salió kosher porque además estaba enfermo o algo. Una mitzvah especial de la Torah. ¿Qué hago con eso? Tírenle al perrito que coma. Dice, ¿por qué Dios dio una recompensa a los perros? Porque se quedaron callados. Pregunta a los jajamim. Pero la rana hizo algo todavía más fuerte que el perro. La rana hizo Kiddush Hashem. Se brincó al fuego. ¿A poco eso no es más grandioso que quedarse sin ladrar como hicieron los perros? Entonces, ¿por qué la rana y el perro, los dos, pueden cantar a Dios? Pero el perro tiene algo extra, que le damos carne. Oiga, ¿por qué el perro tiene más recompensa, más verajá que la rana? ¿Sí? Dice el Rabbi Mikotsk, que escribió eso, dice lo siguiente, ¿saben qué? Porque es más difícil quedarse callado que tirarte al fuego. Algo muy fuerte. La rana se tiró al fuego, es algo impresionante, grandioso, wow. Pero el perro lo que hizo fue quedarse callado. Dicen, a veces alguien en una situación de extremismo brinca al fuego y por nuestra causa noble, importante, yo doy mi vida, ya femeot, es algo. Pero quedarse callado cuando alguien quiere hablar algo, oiga, eso está difícil. Concluyendo, se ha escrito, por ejemplo, el Shemesh, el sol. Ustedes sabían, dice la Midrash de Perek Shirah, que el sol desde el amanecer hasta la Shekiah que se pone, está alabando a Dios. ¿Quién pudo parar el sol? ¿Quién se acuerda? Yoshua bin Nun. Se ha escrito en el Rambam que ningún hombre puede tener acceso de parar el sol, con excepción de Yoshua bin Nun y cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, se ahora entra por esta puerta un hombre dice, soy el Mashiach. ¿Quieren una prueba? Que todo el edificio empieza a levitarse. No es prueba. Mucha gente me dice en otras culturas, otras religiones, pueblos, pero fulano de tal hizo milagros. ¿Eso no es una prueba que es Mashiach? Les digo, no. Mucha gente hace milagros. Con fuerzas de brujería, con fuerzas de buenas. Milagros no nos impresiona. Es bonito, pero todos pueden hacer milagros. Fuerza de voluntad, psicología, brujería, magías buenas, magías nada. No es prueba. Milagro no nos impresiona. Eso está escrito en la Torah. Pero si dijera que hoy la Shekiah, ¿qué horas va a ser? 6:09, que es la hora que el sol se va a poner. Dice, no, hoy hasta las 10:23 de la noche, con 4 segundos es cuando se va a anochecer, en vez de a las 6. Y eso pasa, es decir, tuvo acceso a los astros. Dice Rambam, este podría ser una señal de un Mashiach, porque por eso las personas que nacieron miércoles tienen más inteligencia, es algo intelectual. Y Yoshua bin Nun paró al sol. Preguntan, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo paró al sol? ¿Por qué el sol le va a hacer caso? Entonces, si ven el pasuk, el versículo ahí en Sefer Yoshua, luego pueden checar. Jamás está escrito que Yoshua dijo al Shemesh, al sol, párate. Si no necesito al Shemesh, al sol, yafé meot kol hakavod. Se ha escrito Shemesh begivon dom. Sol en el Givón, en el lugar que estaba parado, Dom. ¿Qué es Dom? La gente traduce como párate, pero no significa párate. ¿Saben qué es Dom en hebreo? En hebreo bíblico, cállate. ¿De dónde aprendemos esta palabra? De Aharón a Cohen. Si ven en Parashat Emor que se mueren los dos hijos de Aarón, se ha escrito Vaidom Aharón. ¿Qué es Vaidom? Se quedó callado, no cuestionó a Dios. De aquí aprendemos que en hebreo de la Torah, la palabra Dom, como Aarón se cayó, Shemesh Dom, cállate. Dice, ¿cuál es el secreto de Yoshua bin Nun para parar el Shemesh, para parar el sol? Dom, que quede callado, es decir, que deje de alabar a Dios, ya que el Shemesh, desde que el sol, dice el versículo, desde que el sol nace hasta la hora de aparecer, está alabando a Dios constantemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manera de pararlo? Agarró la boquita del sol como si fuera, deje de cantar, cállate. Y automáticamente, si no está alabando a Dios, no puede seguir su rutina. ¿Sí? Ese
Ese es el secreto de nosotros para poder existir, estar constantemente alabando y agradeciendo así por delante. Ese es el secreto de Yoshua Binu Shemesh Begivon Dom. Que sí podemos realmente analizar fantásticos secretos por detrás del Perek Shirah, de cada una de las alabanzas hacia Hashem. Podría seguir más, pero por el tiempo prefiero ir concluyendo con una historia verídica y bonita relacionada con el tema, y luego si hay otros comentarios o preguntas, con gusto. Hablamos hoy de la fuerza que tiene la tefilá, ¿no? Como es el Perek Shirah, como el agradecer a Hashem, que hablamos que es lo que está por detrás de toda esta segulá. La tefilá es tan fuerte, no sé si escucharon la historia, pero alguien me dijo que había una señora que le pasó una tragedia, pobrecita. ¿Cuál es la tragedia? No, se quedó sin muchacha. Hoy ve, y no tenía quien la ayudara. Entonces, de repente, si no hay muchacha no venimos. Entonces, de repente le llegó una muchacha para entrevistar en su casa, pero algo raro, pobrecita. Era una señora que llegó a trabajar con ella, que tenía solo una mano, la otra amputada. Dijo, qué raro. Luego me platicó. ¿Sabe por qué me pasó eso, Raf? Cuando yo recé a Dios que me mande una muchacha, yo decía a Hashem así: Hashem, por favor, échame una mano. Échame una mano. Tanto pedí una mano, me llegó una mano. Por eso antes de rezar tefilá, por eso si ustedes analizan el texto de la Amidá, del rezo básico de nosotros, está escrito Baruch Ata Hashem, primero Jonen Adat. ¿Qué es Jonen Adat? Denos sabiduría. Antes de rezar la Amidá, la primera de las 18, 19 brajot que hay, Jonen Adat. ¿Por qué? Porque si no tenemos sabiduría y pedimos algo que no debemos, a la mejor Hashem cumple y a lo mejor no es algo. Entonces hay que saber pedir porque la fuerza es muy fuerte, ¿sí? Y así hay varias alajot y reglas. Cuando Mosé, por ejemplo, rezó para que Dios no escuche la tefilá de Korah, era obvio que Hashem no iba a escuchar. Korah no tenía razón, hoy sabemos, ¿sí? Está diciendo que Hashem creó la boca de la tierra que iba a tragar a Korah antes, pero aún así Mosé tenía que rezar porque una tefilá de Korah podría ser tan fuerte que es. Es decir, que un ladrón, antes de robar, reza a Dios que le vaya bien, y Hashem a veces lo escucha por más que sea algo malo. Por eso que me acuerdo de la tefilá. O está escrito, por ejemplo, 2 minutos. Secretos aquí. Sí. Y está escrito, por ejemplo, que en Hol HaMoed no se puede casar. ¿Por qué no se puede hacer bodas en Hol HaMoed Pesach, Hol HaMoed Sukkot, con los dos que tenemos en el año? Alguien me dijo, ¿por qué no puedes? Porque hay que estar contentos. No es cierto. ¿Por qué no se puede casar en Hol HaMoed? Está escrito, en Me'arbevim Simcha Besimcha. No se puede mezclar las alegrías. Hay que estar contento con la alegría de Sukkot o de la Pesach, que ahora estás contento con la boda, pierdes el... Pero ¿qué sí se puede hacer? Compromisos. Tnoim se dice en los sirios, ¿no? Cosas de Lejaim, ¿no? Como Shidduch, esa. ¿Pero por qué? Entonces la Gemara dice algo muy fuerte. Dice, Shema Yekademenu Acher. Porque un compromiso era como fijar que si nos vamos a casar. Eso está permitido para que otro no se adelante y se case con ella. Yo les hago una pregunta relacionada con el tema, pero a ver, está escrito que Bejol Yom Bayom, todos los días Hashem dice a las personas que están solteras o solas. Este es para eso. Exactamente, ven ploní, le ploní, va ploní, ploní. Esa es de ella. Entonces, si es así, ¿por qué entonces tengo que atraparla si no otro me va a agarrar, por así decir, en el buen sentido? Si ya Hashem dijo, por respuesta tan fuerte es la tefilá, que por más que Hashem dijo, el otro con rezo verajamim, que a lo mejor puede agarrar. Tan fuerte es la tefilá. Y concluyo y termino un minutito con una historia muy bonita sobre el tema, que es lo siguiente. Es una historia verídica que a mí me impresionó mucho. Pasó en Israel también hace poco tiempo atrás. Había una señora que se llamaba Dalia. Dalia tenía un hijo en el ejército israelí que se llamaba Dov. Pobre Dov, en una misión en el ejército falleció. Algo muy fuerte, no hay nombre para eso, es uno de los peores dolores, como ciertamente podemos escuchar, que no sepamos, lo aleno, Barminan, y ella se quedó tan amargamente triste que se volteó a Dios y dijo, bueno, Dayana Emek, todo pasa por una razón, pero dime una señal que realmente eso tuvo que pasar por una razón mayor. Y dice la señora cuando su tefilá a Dios, que mi hijo Dov me pueda dar un abrazo.
Ahora, imagínense qué señal, qué prueba difícil. Entonces, teóricamente, que se la puso difícil a Hashem. ¿Cómo le va a dar un abrazo si ya no está físicamente? Continuación de la historia, impresionante. Unos meses después, esta señora va con su hija de Dalia, hermana del fallecido, a un curso de arte que tenía su hija. Está ahí sentada mirando, cuando de repente un niño pequeño de 9 años, se llama Eishel, empieza a jugar con ella. No es lo que están imaginando todavía, están jugando. ¿Cómo te llamas? Pregunta la señora al niño. ¿Qué tierno? Dice, no, me llamo Eishel. Está bien, qué bello nombre. Oiga, Eishel, ¿no quiere ser mi amigo? Así como no, empieza a jugar con la señora muy simpáticamente. De repente, una voz de atrás, salen los papás de este niño Eishel. Dice, venga Eishel, no estés molestando a la señora, vengas a jugar aquí con tu hermanito Dov. La señora escucha el nombre Dov, le impacta. Se voltea y pregunta a los papás, perdón, si no es indiscreción, ¿quién es Dov? Dice, Dov es nuestro bebé recién nacido, mira, aquí está. Tiene justo el mismo bebé fallecido. Y justo Dov se empieza a mover y le dicen los papás, mira, creo que Dov te quiere dar un abrazo, señor. Y más fuerte, la señora pregunta a esta familia, oiga, si no es indiscreción, pero ¿por qué le pusieron este nombre Dov? Le dijeron, muy sencillo, lo que pasa es que la esposa tuvo muchos problemas en el parto, y entonces para que el niño nazca bien y sano, decidimos dar un nombre de un héroe, de alguien que recientemente dio su vida por el pueblo de Israel. Y le recordamos del soldado Dov. Por eso le pusimos ese nombre. Y ella dijo, yo fui la mamá del soldado Dov. Así que la relación que quiera. Tan fuerte es la tefilá, ¿sí? Entonces, bueno, para concluir, si tienen comentarios, preguntas, con gusto nos estamos viendo, pero hoy hablamos de la clase sobre el Perek Shirah, explicamos qué es su origen, su esencia, su segulá, y principalmente lo que aprendemos, el por qué está por detrás de todo eso. Uno, porque es la esencia del ser humano, de todo lo que estamos compuestos, hablamos de Adam Rishon. Segundo, todo el mensaje de saber agradecer y alabar a Hashem constantemente. Luego analizamos algunos de los ejemplos dentro del Perek Shirah, como la hormiga, el elefante, el sol, otros más, ¿sí? Y terminamos hablando de la importancia de la tefilá, del rezo en general, de conectarnos con Hashem, el poder que tiene eso y saber pedir constantemente. Aun cuando parece que Hashem no contesta, como a Moshe Rabbeinu que no entró en Israel, o a Abraham cuando no deseó Sodom y Gomorra, saber que ese rezo fueron a otras partes. Entonces Abraham, yo y Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Muchas gracias, me da un verdadero gusto que les haya gustado. Todo lo mejor. Muchas gracias, Rab. Gracias a ustedes por la presencia.